Estamos entrando poco a poco en lo que podríamos llamar nosotros el tiempo ordinario en el año litúrgico. Después de la fiesta de Pentecostés empezó lo que llamamos ese año, ese tiempo ordinario, ese tiempo en el cual poco a poco nos vamos introduciendo en la explicitación, en la profundización del misterio que hemos vivido especialmente en el tiempo pascual. Por eso ahora, en este domingo, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo nos invita a que tomemos conciencia de lo que tiene que ser el alimento fundamental de nuestra vida ordinaria, de nuestra vida cristiana de todos los días. Escuchemos con atención el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como la gente iba en busca de Jesús, Él los acogió y comenzó a hablarles del reino de Dios y a curar a los que lo necesitaban. Ya empezaba a caer la tarde cuando los 12 se le acercaron y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y los campos de los alrededores a pasar la noche y a buscar alimentos, porque aquí estamos en un lugar despoblado». Él les dijo: «Denles ustedes de comer». Y ellos contestaron: «Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que fuéramos a comprar comida para todo este gentío», porque había como 5,000 hombres. Entonces les dijo Jesús a los discípulos: «Hagan que se sienten en grupos de unas 50 personas». Así lo hicieron y se sentaron todos. Jesús tomó los panes y los 2 pescados, alzó la mirada al cielo, los bendijo, los partió y empezó a dárselos a los discípulos, para que ellos los repartieran a la multitud. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Después recogieron lo que les sobró, 12 canastos llenos. Palabra del Señor. Se nos narra la multiplicación de los panes. Es un milagro que para la iglesia primitiva tuvo un gran sentido y una gran importancia. En el Evangelio de Marcos y de Mateo se nos presenta 2 veces la misma narración de la multiplicación de los panes. Se nos narra en el Evangelio de Lucas y se nos narra también en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque en ese relato de la multiplicación de los panes, la iglesia primitiva vio un signo muy claro de cómo Dios nos alimenta permanentemente con el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía juega un papel fundamental en la vida cristiana. Nosotros vivimos en este mundo y mientras estamos en este mundo estamos sometidos a nuestra debilidad, a nuestra fragilidad, a los problemas, a las dificultades, a los dolores, al sufrimiento. Nuestra vida es una vida amenazada, podríamos decir, permanentemente por los acontecimientos. Si no somos fuertes, si no tenemos en nuestra vida toda la luz y la fuerza que necesitamos para enfrentar todas las necesidades, todas las angustias, todos los problemas, todo lo que nos acontece día a día, sucumbimos. Por eso la mayoría de la gente vive amargada, vive triste, vive sin sentido, no sabe para dónde ir, se llena de sustitutos de la verdadera felicidad y acude a la droga, al sexo desenfrenado, a la búsqueda enloquecida de los bienes materiales, vidas vacías, huecas, sin sentido. ¿Por qué? Porque no tienen en su corazón la luz y la fuerza que necesitan para vivir. Y esa luz y esa fuerza es la que nos da el Señor, especialmente en la Eucaristía. Por eso la Iglesia quiere que hoy tomemos conciencia de una manera muy especial del papel fundamental que tiene la Eucaristía en la vida del cristiano. Hay un precepto de la Iglesia que nos dice hay que oír la misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y eso ha hecho que para mucha gente el asistir a la Eucaristía sea simplemente un precepto que hay que cumplir. Y muchos vienen porque todavía tienen adentro lo que se enseñaba de que si no se va a la misa hay pecado mortal. Y no disfrutan de la riqueza inmensa que tiene la Eucaristía para la vida cristiana. ¿Por qué la Iglesia nos pide que acudamos los domingos a la Eucaristía? Pues precisamente porque es el día en el cual de una manera especial tenemos que llenarnos de Dios. Me perdonan la expresión, tenemos que tanquearnos para que podamos vivir toda la semana.
La vida rutinaria de todos los días no es fácil. Entonces tenemos que llenarnos de luz y de fuerza. Y el Señor nos da esa luz y esa fuerza de una manera especial en la Eucaristía. Aquí hay varios elementos que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar, en la Eucaristía nosotros escuchamos de una manera especial la palabra de Dios. Y por lo tanto, en la Eucaristía nosotros podemos de una manera especial alimentarnos de esa palabra. Y por lo tanto acercarnos más profundamente al Señor. En la Eucaristía nosotros celebramos el memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo nuestro Señor y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Por lo tanto recibimos esa unión profunda con el Señor. Al comer al Señor, celebrando su muerte y su resurrección, nos transformamos en Cristo el Señor. Y un aspecto que es fundamental, nos unimos como comunidad. Acudimos todos a la casa de Dios, que es la casa de todos nosotros como iglesia, para reunirnos, para reconocernos que somos una comunidad, que somos el pueblo de Dios, que somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto que caminamos juntos a lo largo de la existencia. Este aspecto generalmente no se tiene en cuenta porque en nuestras ciudades la gente se vuelve rostro anónimo y no tenemos ni idea quién está al lado nuestro en la Eucaristía. No nos conocemos en la misa. Por eso a veces da lo mismo quiénes están o quiénes no están en la Eucaristía. No, tenemos que avanzar en la comprensión de que somos comunidad, de que somos iglesia, de que somos cuerpo de Cristo. San Pablo dice una cosa bellísima, dice, todos los que se alimentan del cuerpo de Cristo forman un solo cuerpo, que es la iglesia. Por eso en la Eucaristía, cuando acudimos todos a alimentarnos de la palabra del Señor, a llenarnos de la luz y de la fuerza que el Señor nos da con su muerte y su resurrección y dándonos el alimento de su cuerpo y de su sangre, nos unimos, ratificamos los vínculos que nos unen los unos a los otros y ratificamos nuestro ser iglesia, nuestro ser católicos. Somos cristianos, discípulos del Señor, católicos, miembros de la iglesia. Todo esto es la Eucaristía. Por eso cada domingo acudamos con alegría, con gozo a la Eucaristía. Que no nos perdamos la Eucaristía el domingo porque nos hace falta para nuestra vida cristiana. Aprovechemos ese regalo que el Señor nos da de una manera especial el domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.